Habían pasado alrededor de casi 4 siglos desde el momento que Israel salió de la esclavitud de Egipto, donde Moisés lo guió hacia la libertad. Luego Moisés, pasaron muchas historias, lo encontramos las historias en todo el libro de Éxodo, donde podemos ver todo lo que vivieron en el desierto, todas las dificultades que tuvieron, todo lo maravilloso que fue encontrarse a Dios en el monte Sinaí, ya lo hablamos hace unos domingos. Luego terminó la temporada de Moisés y luego continuó la temporada con Josué. Josué los llevó a la tierra prometida y fue ahí donde repartió las tierras a todas las tribus. En esa temporada, luego el ejército de Israel seguía avanzando, seguía creciendo, el pueblo, la nación. Llegó un momento, una de las partes de la Biblia que me fascina mucho a mí porque es interesante cómo se parece a nosotros en la actualidad, en la temporada de los jueces. Los jueces son, si tú lees el libro de los jueces, vas a ver que el pueblo adoraba a Dios y el pueblo se consagraba a Dios. Pasaba un tiempo, caía en pecado, se iban a la miseria, se iban de una manera bastante decadente. Volvía el ciclo a repetirse, se arrepentían, se levantaba alguien, se arrepentían, le pedían perdón a Dios, volvían otra vez a recibir bendición. Pasaba el tiempo, volvían a caer en pecado. Todo el libro de los jueces vas a ver cómo se repite el ciclo a cada momento. Se repite en todo momento. De hecho, la Biblia dice en su momento que en el temporada de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. En esa temporada en Israel no había rey. En esa temporada la nación de Israel estaba formándose, todavía no tenían un ejército entrenado, no tenían personas profesionales, se reunían cuando había guerra. Y tenían muchos pueblos alrededor que los atacaban, que los molestaban, que eran mucho más poderosos que ellos. En ese momento el pueblo clamó por un rey, aunque Jehová era su rey. Ellos querían parecerse a los otros pueblos, querían ser como los demás y pidieron un rey. En esa temporada se había levantado el profeta Samuel y le pidieron un rey a Samuel. Samuel fue delante de la presencia de Dios y el Señor lo guió para que levantara como rey. El primer rey de Israel fue el rey Saúl. Todo parecía bien, todo parecía que estaba en orden. Según dice la Biblia, Saúl era más alto que todos los de la nación, era guapo, era una persona consagrada a Dios y fue el primer rey establecido por Dios en la nación de Israel. Todos conocemos la historia y si no la conoces sabrás que en su momento Saúl se apartó de los caminos del Señor. Saúl hizo lo que no le agradaba a Dios y Dios lo desechó. La gracia y el favor de Dios se apartó de él y ahí Dios decidió levantar a otro rey. En esta temporada Israel era un lugar donde la gente levantaba paredes de barro, de piedra. Obviamente no había ningún tipo de los lujos que tenemos nosotros, electricidad ni agua. La gente tenía que ir a abrir pozos o buscar agua en algún manantial. La forma como vivían era que criaban ovejas, animales. Era una forma bastante rústica, bien todo al estilo agricultor. Era una forma donde trataban de salir adelante las personas con lo poco que tenían. Pero allá, en ese momento, cuando el rey Saúl se había apartado del Señor, Dios lo desechó. Allá en un pueblo muy, muy lejano, chiquitito, había un señor llamado Isaí, descendiente de Boz, de Ruth. Allá esta persona ha tenido 8 hijos. 7 de hijos fuertes y valientes. Y uno de ellos, ahí más o menos. De hecho, ni el papá lo tomaba en cuenta para nada. Allá en la oscuridad estaba el hijo olvidado, menospreciado por el padre. El hijo que había crecido en la oscuridad, en el silencio, donde, oye, para que tu papá ni siquiera te tome en cuenta en los top de sus hijos, pobre. Les estoy hablando del que todos conocemos como el pequeño David, que pasó a ser después el gran rey David. A mí lo que me llama la atención, y esta semana mientras oraba, recordé cuando el Señor llama a David
un hombre conforme a su corazón. ¿Alguna vez te has preguntado, Señor, qué tenía David para que tú lo llamaras un hombre conforme a tu corazón? ¿Cuántos de aquí no habrán dicho, Padre, yo soy mejor que David? Yo nunca he mandado a matar a nadie. Yo nunca he adulterado. Yo nunca he pecado. Mi familia está estable. No tengo tantos problemas como los tiene David. ¿Seré yo acaso un hombre conforme a tu corazón? ¿Qué hizo que llamaras a David un hombre conforme a tu corazón? Porque, hablemos claro, tú y yo, si lo pusiéramos en un estándar, si nosotros nos tocara decidir quiénes son hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, David estuviera en la lista ya al final, no fuera de los escogidos. No me digas que no, porque todos tenemos ese hombre religioso entre nosotros que decimos, no califica. Si para ser ujier, para cantar aquí, les hacemos un background check, a ver qué es lo que, a ver si no tienen pecados ocultos por ahí. Ahora, para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios y con el historial que sabemos de David, no entra en nuestro parecer como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces hoy quiero que veamos por qué. Descubramos juntos en la Biblia el por qué Dios lo llamó de esa forma. Hechos 13:22, Pablo lo explica de una manera que dice, quitado está hablando acerca de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí tenemos la primera clave, aquí tenemos como la primera pista por dónde va la cosa. Dice, varón conforme a mi corazón, quien hará, dice el Señor, lo que yo quiero. ¿Alguno de nosotros, acaso tú haces lo que Dios quiere? Si Dios te pide algo, ¿lo haces? Si Dios pone algo en tu corazón, ¿lo haces? Si Dios te dice, perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, háblale a la que te cae mal, o haz algo que va en contra de lo que quieres hacer. O dice el Señor, la otra vez escuché a alguien que decía, el Señor me dijo que sacara todos mis savings y se los diera a esta iglesia. Y digo, Señor, a mí háblame de otra forma, yo puedo entender de otra forma. Pero que te mande el Señor a hacer algo que tú dices, oye, pero esto va en contra de toda la lógica. David era un hombre que hacía todo lo que Dios quería. David era un hombre imperfecto. David cometía muchos errores, pero aún así Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Y entre las cosas que podemos aprender de David, entre las características que podemos ver de David, primero podemos ver, o de los acontecimientos que David vivió, era que David había sido menospreciado por su padre, pero escogido por Dios. No llenaba los estándares de su padre cuando llegó el profeta a preguntarles ahí, quiero ver a todos tus hijos porque Dios me ha mandado a ungir al nuevo rey. Y claro, como padre sacó, aquí está, mira, se parece a Cristiano Ronaldo, está alto, grandote. El otro se parece a Messi. El otro, mira, es como Ronaldo. Tienes para hacer un equipo aquí, mira, este está alto como Michael Jordan. Entonces dice, aquí están todos. Y el profeta le preguntaba, el profeta de hecho los miraba y decía, este es, seguro que este es, tráigame el aceite. Y el Señor le decía, no es él, no es él, no es él. Pasaron 7, el profeta se rascaba la cabeza y decía, a ver, yo creo que tuvo que haber llevado a un lado a Isaí. Don Isaí, seguro que no habrá otro por ahí. Seguro que no tendrá otro hijo por ahí, no sé, por casualidades de la vida. Isaí le dice, sí, hay uno que está allá cuidando las ovejas. Hay uno que está allá en la soledad. Hay uno que está por allá en los montes cuidando el rebaño. Tráelo. Cuando el profeta lo vio, todos conocemos la historia, era David, el escogido, el ungido por Dios. David, el que había sido preparado allá en la soledad, cuidando el rebaño de Dios. Aquel que había sido olvidado, pero escogido por Dios. Tú sabías que todos y cada uno de nosotros somos personas escogidas por Dios. Tú tienes una tarea, tienes una asignación, hay una unción sobre ti para una tarea específica. Aunque la veas o no la veas, aunque te hayan profetizado, aunque te hayan dicho, hay una tarea y una unción para ti.
aunque estés en la oscuridad, aunque en este momento nadie lo vea, nadie lo valore, pero ahí mantente fiel, cuidando el rebaño que Dios te ha dado a cuidar, y sé ahí fiel en lo poco, porque ahí es donde el Señor te bendice. ¿Sabías tú que David cuenta que cuando fue a enfrentarse al gigante, lo primero que dijo: si yo he peleado contra osos y leones? Ni su familia ni sus hermanos sabían. Yo he peleado contra osos y leones. Los osos y leones son la preparación para cuando llega el gigante. ¿Cuáles son tus osos y leones? ¿Qué son esos osos y leones en tu vida que vienen a molestar, a quererte quitar lo que Dios está haciendo para prepararte? No huyas de los osos y los leones. No huyas de esas situaciones que estás viviendo, porque esos, exactamente esos, son los que te darán el valor para después ver un gigante y decir: si Dios estuvo conmigo aquí con los osos y leones, este gigante no me dará ningún temor. Eso es lo que hace que te mantengas firme. Los osos y los leones que enfrentas cuando nadie ve. Eso que enfrentas cuando nadie está alrededor, cuidando el rebaño. ¿Qué le hubiera costado a David huir? Decía: viene un león, y sale huyendo y deja a las pobres ovejas desatendidas. Pero era la asignación que Dios tenía. ¿Será que eso era lo que a Dios le gustaba de David? ¿Será que ahí en la preparación en secreto, como la misma que tú estás recibiendo, esa preparación que Dios te está haciendo a ti, esa preparación que te está dando cuando sientes que no puedes más, cuando sientes que quieres tirar la toalla, mamá cuando dice: ya no sé qué hacer con mis hijos, sean pequeños o sean adolescentes, cuando dice: ya no sé qué hacer, ya no sé cómo hablarles, qué decirles. Aquellos que enfrentan osos y leones en el matrimonio: ya no sé cómo hablarle al gordo, a mi esposo, ya no sé qué decirle. Esos osos y leones. Ya no sé cómo buscar más finanzas, más ingresos económicos. Ya no sé cómo pagar, ya no sé cómo, lo que sea que estés viviendo, una enfermedad. Ves tu mesa llena de pastillas y dices: ya no puedo más. Pero ahí enfrenta tus osos y leones y dice: Señor, yo sé que tú estás conmigo y tú no me abandonarás. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí es donde Dios nos prepara, en la oscuridad, en el secreto. Hay un momento que David se enfrenta o va a dejarle comida a sus hermanos y ve que el ejército de Israel está enfrentado contra los filisteos, pero sobre todo contra un gigante que se levantaba a desafiar al ejército de Dios. David tenía un celo santo. David tenía aquello que lo mantenía guardándose para Dios, número uno, y segundo, le molestaba lo mismo que a Dios le molesta. Yo te pregunto a ti el día de hoy: ¿te molesta lo mismo que a Dios le molesta? ¿Tienes un celo santo? Cuando ves el pecado, ¿te molesta? No estoy hablando del pecador, estoy hablando del pecado. Cuando ves situaciones injustas, ¿te molestan? ¿Sientes lo mismo que siente Dios? Porque David iba pasando, los del ejército tenían días escuchando al mismo gigante levantarse, humillarlos, gritarles y decirle todo tipo de insultos. Una vez llegó David, y dijo: ¿qué acaba de decir esta bola de grasa? ¿Cómo se atreve este incircunciso a hablar así del Dios del ejército de Israel? ¿Cómo se atreve a hablar de esa forma? ¿Eres tú así como David que dices: espérate, wait a minute, no vas a hablar así de mi Dios? No vas a hablar de esa forma. No vas a permitir que el pecado tome a tus hijos, que el enemigo tome a tus hijos, tome tu familia, tome tus vecinos. Y dice: ¿saben qué? Voy a salir a predicar, voy a ir a las naciones, voy a ir a llevar el evangelio. Porque si se levantan estos grupos anunciando y enseñando otras cosas degeneradas en contra de Dios, ¿por qué nosotros los hijos de Dios no nos vamos a levantar con la palabra de vida, con la palabra del evangelio? ¿Te molesta lo mismo que le molesta a Dios? Sientes, ves en las noticias, ves en la televisión y dices:
esto no puede continuar así. No puede ser que estos pequeños grupos o minorías se levanten de esa forma y quieran hacerlo normal, y quieran meterlo a las escuelas, y quieran hacerlo obligatorio para nuestros pequeños. Cuando lo que la iglesia, la nación, la ciudad necesita es la iglesia. Necesita la palabra de Dios. Necesita hombres y mujeres que se levanten, que sean luz en medio de las tinieblas, que vayamos y prediquemos el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te molesta lo mismo que le molesta a Dios? Eres como David, que va pasando y dices, no te vas a atrever a hablar así de mi Dios. Te estoy hablando cuando el enemigo se levanta y quiera venir a insultarte. No vamos a ser cristianitos que nos vamos a esconder. Vamos a ser como David, a enfrentarnos y pararnos frente al gigante y decir, no vas a hablar así de mi Dios, porque la palabra dice, porque escrito está. Y ahí es de la forma como haremos guerra, cómo iremos a enfrentar a esos gigantes. David tenía un celo santo. ¿Será que por el celo santo es que Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón? ¿Será que porque cuidaba en la intimidad a las ovejas y peleaba contra los osos y leones? ¿Habrá sido por eso? ¿Habrá sido por eso que Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón? Podemos ver otras características de su carácter, valga la redundancia. David era un hombre de honra. En un momento sabía que el rey Saúl lo andaba buscando para matarlo, y cuenta la Biblia que en una ocasión estaba David escondido en una cueva y llegó Saúl por ahí a hacer sus necesidades. David tuvo la oportunidad de matarlo. De hecho, cortó una parte de su manto y todavía así se arrepintió de haberlo hecho, decir, yo no voy a tocar al ungido de Dios. ¿Eres tú una persona que tiene honra hacia los ungidos? Hacia las personas. No te estoy hablando hacia los pastores, hacia los líderes. Porque quien está a la par tuya es el ungido de Jehová. La persona que te dio la bienvenida el día de hoy es la ungida de Jehová. La persona que está sirviendo las mesas, que está en las cámaras, estos muchachos son los ungidos de Jehová. ¿Honras? ¿O vas a tu casa diciendo, no sabes cómo me trató esa hermana, no sabes cómo me dio la bienvenida, ni siquiera me sonrió? La maestra de escuela dominical no sabe la cara, me dijo que mi hijo se había portado mal y mi hijo no se porta mal en la casa. Se rieron las mamás que saben que no. ¿Honras a los ungidos? Dices, Dios me guarde de tocar al ungido de Jehová. Dios me libre de criticar o hablar de mi hermano. Dios me guarde de hablar, de llegar a tu casa. Mira, no sé cómo decir esto, pero yo viví en la casa de unos familiares lejanos, lo voy a poner así. Y cada vez que llegábamos a la casa de la iglesia, el almuerzo era después de la iglesia. Se comían desde el pastor hasta el coro, los músicos, los ujieres, y así se iban por todos. Era criticar y criticar y criticar y criticar a toda la iglesia. En un momento yo decía, bueno, está bueno el chisme. Digo, está buena la plática. Pero en un momento me di cuenta y dije, ¿y para qué vamos a la iglesia entonces? Vamos a tener material para hablar, para estar orando. En un momento yo me di cuenta de la situación que vivía esa familia y yo dije, ahora entiendo. Aquí hay un principio. Si tú no honras a los ungidos, de repente viene un espíritu de cizaña, viene un espíritu que empieza a haber división entre la familia, miseria, y abre las puertas a muchas cosas. Ten cuidado, porque tal vez esto fue lo que a David, el Señor fue lo que le gustó para llamarlo un hombre conforme a su corazón, una persona de la cual no hablaba, no criticaba, no solamente al ungido, al rey Saúl, sino que a todos los que estaban a su alrededor. Mira, yo le contaba hoy a los ujieres que durante la semana me acordaba hay una ujier en una iglesia. Yo siempre he estado en la iglesia, siempre, de chiquito. Mis hijos andan corriendo aquí desde temprano, mientras se ponen las sillas y todo. Así era yo también. Llegaba con mi mamá era ujier, ya le decían diaconisa, era diaconisa, después fue líder de diaconisas y andaban con la mantita y todos ahí. Entonces
me acuerdo que en un momento ella se convirtió, no sé si la líder o la asistente de la líder de todas las diaconisas. Entonces había una ujier, una diaconisa, la hermana Carlota, me acuerdo yo, muy bien, una hermana un poquito alta, grandecita, así con el pelo ondulado, colocho o pelo, ¿cómo le dicen? Chino. Entonces la hermana Carlota tenía un carácter especial, difícil, porque la hermana así con la cara y te daba la bienvenida. Y iba llegando a la iglesia y te decía, usted por aquí, o usted por aquí, porque se sentaban las mujeres de un lado y los hombres del otro lado. Era regla. Y cuando llegaba una pareja nueva que le invitabas, la hermana Carlota se encargaba de que el muchacho no se sentara ahí porque iba a estar tentando a la muchacha. Tenía que sentarse al otro lado. Y usted se sienta por aquí. Y así era bien especial. Y no podía ver a los niños corriendo a nosotros porque nos ponían disciplina. Le decía al pastor, hacía todo un gran escándalo. Esos niños que andan corriendo. Era súper especial la hermanita Carlota. Mi mamá, siendo líder de diaconisas, me acuerdo que una vez llegó llorando a la casa y dijo, no puedo más, no puedo con esta señora, no puedo más. Mi madre lloraba, decía, no sé cómo hablarle, porque resulta que también ella ayudaba afuera, había como un comedor y de repente creo que se rotaban las ujieres, iba a ayudar afuera, entonces en la comida. Entonces uno llegaba al comedor y decía, a ver qué voy a comer, eso, y te decía, bueno, ¿va a comer o no va a comer? Y tú te quedabas así como, esperen, estoy decidiéndome todavía. Mi madre llorando porque decía, no puedo más. Le doy indicaciones, me contesta feo, me habla así, la gente se queja, todo el mundo se queja. No sé qué más hacer. Creo que la voy a reportar con los superiores para que la quiten y no sé qué. Me acuerdo que haber escuchado eso. Pasaron 1 o 2 días. Mi mamá, siempre una mujer de oración, y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Fue y habló con la hermana Carlota. Hermana Carlota, ¿y usted dónde vive? Esto, lo otro. Resulta que fuimos a visitarla, a la señora. Lejos, vivía como 1 hora y tanto de la iglesia, iba caminando. Tenía una casita humilde. Cuando la conocimos a la señora, era un amor, pero la vida la había tratado mal. Había perdido un hijo ya grande. Nos había contado todo lo que había vivido. Pudimos conocer a la hermana en su corazón. Tenía un corazón tan hermoso. No tenía nada para dar, pero decía, agarre mangos del arbolito. Mire, están ahí los mangos. Ahí están las naranjas también. Le llevaba huevos a mi mamá. Mira, la gallina puso huevo. La conocimos de una forma diferente. Ahora supimos que era un ser humano que Dios amaba. Era la ungida de Jehová que nosotros no podíamos tocar porque era la hija de Dios. Damas y caballeros, aquí tenemos entre nosotros ungido de Jehová, que nadie sabe lo que vivimos durante la semana, cómo te toca correr de un lado a otro, en la escuela, los niños lloran, hay que acostarlos temprano, esto, lo otro, y solo tú sabes. Y vienes a la iglesia queriendo dar lo mejor, pero es lo mejor que tienes. Y le dices, siéntese por aquí. Ora por tus hermanos, por los ungidos, ámalos. Porque tal vez eso te haga, para Dios, ser una persona, un hombre, una mujer conforme a su corazón. David era astuto, en algún momento se dejó babear la barba, se hizo pasar por loco para que no lo mataran. Ser astuto, no pelees, como decía mi abuela, hay batallas que no quiero ni siquiera pelear. Mi abuelo era más así, decía, el éxito de aquel que le va bien es escoger las batallas. Entonces David escogió esta batalla, dijo, en este momento voy a pasar de tonto, no me importa lo que digan de mí, pero regresaré con el ejército de Jehová y venceré a mis enemigos. Así que yo te digo el día de hoy, hay batallas que vas a perder y déjate ganar. Hay argumentos que no tienes que pelear. No pelees por todo, no vas a ganar todo. Hay veces dices, tienes razón, hermana Carlota, me siento por allá. Hay batallas que mejor déjalas, porque regresarás como el ave fénix. Y David era así, era astuto. David era compasivo. Hay una predicación que estoy preparando que el Señor no me ha dado todavía luz verde, que se trata de Abigail y su esposo Nabal. En una ocasión donde David mandó a pedir comida a este Nabal
y lo mandó. Le dijo, ¿quién es ese David? Que no sé qué, que no sé cuándo. Y David agarró su ejército y dijo, vamos a ir a matar a este hijo, a este señor Nabal. Y salió Abigail a decirle, no, mi señor, no cometa usted este error. No derrame sangre, no haga esta tontería. Y David, con un corazón compasivo, se detuvo y no cometió el error. Y fue Dios que se encargó de matar a Nabal. Pero ¿qué es lo que hace a David conforme a su corazón? ¿Será porque era un amigo leal con Jonatán? ¿Eres tú uno de esos amigos con los que podemos confiar? O tal vez con tus amistades puedes confiar. ¿O eres de esos que da puñaladas por la espalda? ¿O eres de esos que abra a la espalda? ¿O tienes amigos y sabes que tus amigos confían en ti y saben que contigo pueden ir a cualquier lugar, a las puertas del infierno, y saben que tú siempre vas a estar ahí? Saben que eres ese amigo o esa amiga que te pueden llamar a cualquier hora de la madrugada y no va a estar tu teléfono en airplane mode, sino que te pueden llamar. Pueden contar contigo en todo momento. ¿Eres tú de esos amigos como David y Jonatán? Que el Señor ve tu corazón y dice, veo tu corazón y veo que eres muy buen amigo, muy servicial con los demás, siempre estás ahí para ellos. ¿Será eso lo que hacía que David fuera un hombre conforme a su corazón? ¿Alguna de estas características la tienes tú y tú dices, sí? Hubiera dado un papelito, ¿no? Con un cheque, así decir, este sí. Esta hermana Carlota sí, debería que no. Esta no la cumplo. ¿Qué es lo que hace a David un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando seguimos viendo y seguimos estudiando, seguimos entendiendo, cuando lees los salmos y ves ahí, David nos da bastante de lo que había en su corazón. David era un adorador. Para poder ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, tenemos que ser adoradores. ¿Cuántos adoradores hay en este lugar? Que levanten la mano y que digan amén. Yo soy un adorador. Porque no se trata de servirle a Dios. Yo les digo a los músicos, a los muchachos, a mí no me importa que sean profesionales o no. No me importa que hayan tocado con Marcos Witt o con San Marcos. Lo que nos importa aquí en la iglesia, aquí, el requisito para estar acá es que sean adoradores, no profesionales, adoradores. Para servir aquí de ujier, para servir en cualquier ministerio, no quiero que vengan con el resumen y decir, yo serví en el Hotel Hilton y ahí daba la bienvenida. No, adoradores. Para abrir una zona de conexión, ¿qué necesitamos? Adoradores. Personas que sepan cómo levantar un altar y que el fuego descienda. Adoradores. Y lo podemos ver en David. Salmo 8:1 dice, oh Jehová nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Puedes leer los salmos. No todos los salmos fueron escritos por David, pero puedes ver los salmos que David escribió y vas a ver cómo él ahí demuestra cómo amaba al Señor. Salmo 103:1 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Salmo 145:1 dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Qué es lo que se distinguía a David? Era un adorador. Antes de ser un guerrero, antes de ser rey, antes de ser cuidador de ovejas, antes de cualquier cosa que conozcas de David, él era adorador, y eso hacía que Dios dijera, este es su nombre conforme a mi corazón. ¿Cuántos adoradores hay en este lugar? Porque en la adoración, cuando adoras al Señor, tu fe crece. Ya no hay gigante que se ponga frente a ti. Dime una cosa, ¿no has notado eso? Abramos nuestro corazón. ¿No has notado que cuando estás en constante oración, adorando a Dios, tienes tus devocionales, se te presentan problemas y tú dices, Dios cuida de mí? Todo está en las manos de Dios. ¿No te pasa que cuando hay momentos que vienen esas semanas que no te queda tiempo de orar, que andas corriendo, vas de aquí para allá, te acuestas y dices, Padre, gracias por este día, y te quedas dormida? ¿No te has notado que una pequeña cosita, un pequeño problema y te llena de estrés y te llena de ansiedad? ¿Por qué? Porque no has estado en la presencia de Dios. Es como, qué sé yo, tu teléfono, tienes que cargarlo todos los días.
No lo cargas y empieza la batería a bajar, a bajar, a bajar. Es como el vehículo, si no le pones combustible, también. Tú eres una persona que necesita adorar a Dios y estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen un altar en su casa? Decir, Señor, este es mi lugar secreto donde nos encontramos tú y yo. Si no lo tienes, hoy es el día para que salgas de este lugar y digas, ¿dónde puedo hacer mi lugar para estar con Dios? Quita el perro, quita lo que sea que es. Aquí va a ser. Aquí me encuentro con Dios, aquí nadie me molesta. O sal a caminar, sal a correr, sal a caminar a la playa como Guti se fue en la madrugada. A decir, aquí me encuentro con Dios. Este es mi lugar de encuentro con el Señor. Adora a Dios. Como David adora a Dios. Porque cuando adoras a Dios te da un amor por la palabra. Lees la palabra de Dios y te enamoras y dices como David en Salmo 119, 47. Y me regozaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Cuando adoras a Dios, empiezas a amar su palabra, te devoras la Biblia, los libros de la Biblia y ves cómo el Espíritu Santo te habla en todo momento. Cuando adoras a Dios como David, cometes errores como David y al mismo tiempo estás tan cerca de Dios que puedes decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vas a su presencia y ahí pides perdón. Cometes algún error y vas de inmediatamente a su presencia. No eres como Judas que comete un error y sale a quitarse la vida. ¿Te has fijado eso? La otra vez le hice la pregunta a alguien, le dije, ¿cuál fue la diferencia entre David y Judas? Cometieron errores, pecaron. Uno corrió a la presencia de Dios, el otro corrió de la presencia de Dios, lejos de Dios. Cuando adoras al Señor, cometes errores. Y todos en algún momento, todos vamos a cometer errores en algún momento del día. Pero ahí vas a la presencia de Dios y di, Padre, límpiame con hisopo, purifícame cada día más. No te des latigazos tú solo, vas a cometer errores. Vas a cometer errores. Adora al Señor como David, adora a Dios y esto te dará la cercanía al Padre. Es como cuando tus hijos cometen un error y van delante de ti y te dicen papi. Y con un abrazo, solo con que te digan papi, le perdonan lo que sea que hayan hecho. Aunque tengan al perro amarrado por allá, tú dices, no, vente pequeño, sí, yo sé que todos cometemos errores. Aunque hayan hecho cualquier maldad, si tus hijos vienen a ti, o no hagas como en una ocasión, yo corrí de mi mamá, me fui lejos y mi mamá esperándome. Llegué tarde a la casa y seguía esperándome con la chancla. No corras de Dios, corre hacia Dios. ¿Sabes qué? Durante la semana, yo le hice una pregunta a Dios y no sé si las has hecho tú también, pero esta fue la pregunta que yo le hice al Señor basado en lo que había visto que Él decía de David. Yo le dije, Padre, ¿qué te hace reír? Mira mis preguntas con el Señor. Le digo, ¿qué alegra tu corazón? ¿Qué te puedo dar a ti, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, del universo y todas las constelaciones del universo? ¿Qué te puedo dar yo como ser humano? ¿Qué puedo darte para que tú te alegres? Para que tú te complazcas de mí. Para que me veas con agrado. Para que digas que yo soy un hombre conforme a tu corazón. ¿Has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Qué le agradará a Dios? Inmediatamente el Espíritu Santo me llevó a un versículo. Eso estaba en mi lugar de adoración y inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, ¿recuerdas que hay un momento donde yo me agradé de alguien? Donde yo literal dije las palabras que me complacía de alguien. Y el Señor me llevó a Mateo 3:17. Cuando Dios dijo de Jesús, cuando Él estaba saliendo del agua, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
¿ok? Y le dije, Señor, ok, pero eso lo dijiste de Jesús. Pero como yo, Ítalo, como tú, ¿cómo Dios puede decir de ti? Es mi hijo, es mi hija amada, en quien Él tiene complacencia. ¿Cómo, Padre? Y luego nuevamente el Espíritu Santo me habló y me dice, Jesús mismo te da la clave. Y Jesús después habla en Juan 14:20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Escucha esto. Y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso lo está diciendo Jesús, ¿ok? Y luego dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Qué maravilloso! Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, ¿cómo podemos tener un corazón conforme al de Dios? Es adora a Jesús, busca a Jesús, adora a su Hijo y el Padre te amará. Guarda sus mandamientos, ámalo a Él. Jesús es la roca por la cual podemos escondernos y el Señor no mira nuestros pecados y podremos ver su gloria. Porque cuando amas a Jesús, el Señor Jehová ya no mira tu pecado, sino que mira a Jesús en ti, mira a su Hijo en ti. ¿Ves lo maravilloso? Y Jesús dice, quédense conmigo. Quédense conmigo, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Esto lo he repetido tantas veces, mi versículo favorito. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separado de mí nada puedes hacer. Yo le digo, Señor, esta es tu iglesia, yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada. Y el Señor me repite y me dice, no te separes de mí, no te separes de mí. Separado de mí no puedes hacer nada. Ni en la iglesia, ni tu trabajo, ni tus hijos. No puedes guardar a tus hijos en la escuela. No puedes guardar a tu familia. No puedes luchar por tu finanza. No es con tu fuerza, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Es Jesús. La clave es Jesús. Ama a Jesús con todo tu corazón. Adora a Cristo. Adóralo a Él. Guarda sus mandamientos. Enamórate de Jesús. Enamórate de todo lo que Él es. Y así Dios el Padre dirá, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, estos son mis hijos amados en quien tengo complacencia. ¿Cuántos dicen amén?